Muy buenas tardes, hermanos. Estas son las lecturas de este domingo 16 de agosto del 2020. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: valen por los derechos de los demás. Practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia está a punto de manifestarse. A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tengo algo que decirles a ustedes, los que no son judíos, y trato de desempeñar lo mejor posible este ministerio. Pero esto lo hago también para ver si provoco los celos de los de mi raza, y logro salvar a alguno de ellos. Pues si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo, ¿qué no será su reintegración sino resurrección de entre los muertos? Porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia en ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma los judíos que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues es bonito estar con ustedes ahora en este fin de semana. Va a estar caluroso, está muy hermoso los días. No podemos salir, pero podemos disfrutar el sol a través de las ventanas o en el patio de nuestras casas, ¿verdad? Estas lecturas las tres están encadenadas sobre los mismos temas y es muy hermoso saber que, por ejemplo, en la primera lectura es desde la época del profeta Isaías, que ya habíamos hablado antes, que nació, ¿verdad?, 600 y tantos años antes de Cristo, bastante tiempo antes de Cristo.
Sin embargo, el profeta ya está obviamente con su ministerio profetizando lo que Jesús iba a hacer. En este caso, él dice, ¿verdad?, que practiquemos la justicia porque mi salvación y mi justicia están a punto de manifestarse. Entonces, la primera lectura también nos recuerda cómo la cananea en el Evangelio le está pidiendo a Dios que le haga justicia, de escucharla, pero también de que sane a su hija, ¿verdad? Y aquí también nos dice el profeta Isaías que Jesús vino a atender también a los extranjeros, ¿verdad? A todos aquellos que no eran el pueblo elegido de Dios, sino que Él va a venir para darnos la salvación a todos nosotros, ¿verdad? Y dice, sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Es decir, Jesús está ahí no solamente para los judíos, sino que a través de este evangelio de la cananea estamos viendo que a través de ella también Él declara que viene para todos, ¿verdad? Él está haciéndole también el favor a ella que no era judía. Por eso Él se refiere, ahorita vamos a esa parte. Eso es sobre la primera lectura. En la segunda lectura si se recuerdan, Pablo estaba anteriormente diciendo que él tenía un dolor en el corazón porque sus propios hermanos judíos no le creían, ¿verdad? No creían en Jesús, ni creían el evangelio que ellos estaban profesando. Entonces dice, bueno, entonces si ellos no me escuchan y no me creen, entonces vamos a tratar con los que no son judíos para ver si, ¿verdad? Si provocando los celos de los judíos o de algunos judíos se salvan algunos, aunque sea. También aquí nos recuerda que todos hemos sido rebeldes en algún punto. Los judíos, que eran el pueblo elegido de Dios y Dios los salvó y son el pueblo elegido, pero luego viene Cristo y no creen en Él, y Él es el verdadero Dios y el verdadero Hijo de Dios, ¿verdad? Y entonces Pablo está diciendo muy claramente que entonces ellos, no siendo el pueblo de Dios y no creer en Jesús, entonces ahora se convierten en rebeldes. Y como ellos no creyeron, entonces todos los que no eran judíos, entonces van a ser el pueblo al que se va a evangelizar y se le lleva la palabra de Dios, ¿verdad? Que también en un momento fuimos rebeldes por no ser parte del pueblo elegido de Dios. Y sin embargo, aquí nos muestra que la misericordia de Dios es para todos nosotros, es para los creyentes y los no creyentes, ¿verdad? Y también para que Dios a través de nosotros manifieste su gran misericordia. En el Evangelio es un Evangelio hermoso, un poquito controversial por cómo le habla Jesús a la cananea, pero también es importante que nosotros conozcamos que en los tiempos de Jesús los cananeos y los judíos no se llevaban y se les trataba o se les decía el nombre de perros o sucios, ¿verdad? Las personas que no eran creyentes igual que los judíos. Y la cananea, entonces, en ese tiempo las mujeres no se dirigían a Jesús, ni tampoco los gentiles a los judíos. Entonces, sin embargo, a ella es valiente porque su necesidad de que Jesús la escuche y que ella cree que Jesús puede sanar a su hija, entonces ella es valiente y ella sale al paso y le llama, ¿verdad? Y no nada más le llama, sino que le está gritando y le dice, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Al decirle Señor, entonces ella reconoce el señorío y la divinidad de Jesús, ¿verdad? Y al pedirle que tuviera compasión, ella está diciéndole ya y declarando que cree en Él y en lo que hace, porque obviamente Jesús se hizo famoso por las sanaciones, los milagros y todo lo que hacía para los pueblos, la misericordia que tenía hacia las enfermedades de la gente. Y dice, ya mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Y entonces la parte controversial es que dice que Jesús no le contestó ni una sola palabra. Jesús se queda en silencio. Nosotros a veces nos desesperamos porque estamos haciendo oración constantemente o porque queremos que algo suceda, que Dios nos haga un favor y decimos, Dios no me escucha, Dios no me entiende. Pues en este pasaje nos recuerda que Dios quiere que nosotros también tengamos paciencia ante los silencios de Él, porque
porque Él sigue trabajando. Jesús guarda este silencio y no dice ninguna palabra. Él es Dios, Él ya conocía lo que iba a suceder. Entonces, Él guarda ese silencio para ver la fe de ella, para confrontar la fe de ella. Y los discípulos también le dicen, por favor atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros. O sea, ella, así como ella grita en su necesidad, eso nos recuerda que nosotros en nuestra necesidad tenemos que ser fervientes a la oración y seguir pidiendo y pedir con más fe. Y si se nos cae la fe, pues pedirle a Dios que nos la levante y seguir pidiéndole a Dios por lo que necesitamos y pedirle que si es su santa voluntad, entonces nos haga ese favor o ese milagro o esa sanación que necesitamos. Muchas veces nosotros pedimos algo, pero Dios nos da lo que necesitamos. No siempre sabemos lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Y también aquí, por ejemplo, él dice la oración en eso también nos recuerda que la oración de las madres es muy importante, tanto de las que somos madres de familia para abogar por nuestros hijos, como todos que somos, los que todavía tenemos a nuestra madre de edad en vida, o también, aunque la hayamos perdido, pero sabemos que las oraciones de ellas son poderosas. ¿Por qué? Porque el amor que nos tiene está en mucha cercanía con Dios. Entonces Dios escucha sus oraciones muy fervientemente. Y aquí dice, cuando Jesús se dirige a la cananea diciéndole, no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Él se refiere que él vino al pueblo elegido de Dios, a los judíos, a la casa de Israel, y pues ella no es parte de ese pueblo, y sin embargo, por eso le llama así, porque hay que tener claro que en ese entonces así se les llamaba a ellos, ¿verdad? No es nada más un insulto que Jesús le da, sino que así se dirigían a las personas que no eran judías, en este caso los cananeos. Y entonces, pero ella, la fe de ella es fuerte. Ella replicó, es cierto, Señor, lo que dices Jesús es cierto, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Es decir, aunque yo no sea creyente y aunque a mí me falte, aunque no sea una persona tan elegida pues por ti, de todas maneras también tengo derecho a que me escuches y a que escuches mis necesidades, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros tenemos esa fe fuerte y tenemos esa voluntad fuerte de que Dios nos escuche, Él también nos responde a todos nosotros igual que a ella. Qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y entonces, en ese momento y en ese instante es cuando Jesús le hace el favor que ella necesita, la sanación y el milagro en este caso para ella, que ella necesita de que quede curada su hija. Eso también nos recuerda que no hay otra manera más que haciendo oración para estar cerca de Jesús y que Él nos escuche y que Padre Dios nos escuche. Cuídense mucho, seguimos con esta cuarentena, que Dios los bendiga y por favor chequen el Rosario de Liberación, ya está posteado o ya está puesto en la página. Y ojalá que les guste y de verdad háganlo, es muy milagroso. Hemos recibido muchos comentarios, ¿verdad? Y testimonios a través de él. Que la paz de Dios esté con ustedes y que la Virgencita de Guadalupe los cuide siempre. Nos despedimos como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.